sustitución nucleofílica bimolecular, SN2, y sustitución nucleofílica unimolecular, SN1. Y comparamos qué se tenía que dar, o sea, o qué tenía que pasar para que se diera una u otra, según la naturaleza del grupo saliente, la naturaleza del nucleófilo, la naturaleza del sustrato y el disolvente. Y vimos ejemplos de SN1 y SN2 con diferentes nucleófilos. Con el oxígeno como nucleófilo, que por ejemplo cuando hacíamos reaccionar con oxidrilo con agua nos daba un alcohol, con el alcóxido como nucleófilo o el alcohol que nos daba un éter, con el ácido bisulfito de sodio, que nos daba un ácido benceno sulfónico, con el nitrito de sodio, que podemos tener un nitro compuesto. Bien, ahora vamos a seguir utilizando otro nucleófilo, nitrógeno como nucleófilo, y vamos a usar el amoníaco y las aminas. Algo hablamos la clase pasada de las propiedades físicas y de las propiedades de las aminas, que están en el capítulo 2, en la unidad 2, y vamos a ver cómo es el mecanismo de reacción. El amoníaco es muy básico, entonces cuando acá existe, por ejemplo, si yo tengo el cloruro de metilo, existe un efecto inductivo por diferencia de electronegatividad, que genera una densidad de carga positiva en el carbono. Pero ¿qué pasa? Como el nitrógeno es muy básico, esto es como si nosotros pusiéramos, el amoníaco es muy básico, como si pusiéramos amoníaco con clorhídrico. Cuando uno pone amoníaco con clorhídrico, me da cloruro de amonio. Bueno, acá pasa algo similar. Cuando yo coloco un halogenuro de alquilo con amoníaco, me queda un cloruro de metilamonio. Ese sería mi sustrato, ¿sí? No sería el metilo más el amoníaco, sino que tengo el cloruro de amonio. Y recién ahí, a partir de acá, el cloruro de metilamonio, yo tengo que, agregando amoníaco en exceso, empezar la reacción. Es decir, no se va a desplazar el anión cloruro, no voy a obtener clorhídrico en un medio tan alcalino, sino cloruro de amonio. A eso quiero llegar. Entonces, debido a la basicidad del amonio, se forma cloruro de metilamonio, que sería mi sustrato. Y a partir de ahí arranco la reacción. Entonces tengo el amoníaco, el nitrógeno está actuando como nucleófilo, y acá yo tendría el grupo saliente ¿no es cierto? Que es un buen grupo saliente porque tengo el nitrógeno con carga positiva, o sea que el nitrógeno va a atraer los electrones. Y como es un metilo, los metilos y los halogenuros primarios dan SN2. Entonces el nitrógeno del amoníaco ataca por el lado opuesto al grupo saliente, este carbono que es sp3 se transforma en un sp2 plano a 120 grados y con el amoníaco, que es el nucleófilo, tratando de formar enlaces, y el cloruro de amonio, porque el amoníaco va a perder un protón cuando forme la amina, va a ser el grupo saliente. Es decir, se forma la amina y cloruro de amonio. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ir obteniendo yo puedo obtener entonces con un haluro de alquilo y un amoníaco, puedo obtener una amina primaria, que es esta. Ahora vamos a hacer los sucesivos pasos para obtener una amina secundaria o una amina terciaria. Y les voy a presentar esto que está acá, bueno, esto
lo hago yo para poderle subir las fotos. Esto yo lo subí en aula virtual, en el temario del día de hoy, ¿sí? Como un archivo. Vamos a ver ahora, yo recién obtuve con amoníaco una amina primaria. Ahora voy a hacer reaccionar el cloruro de metilo con una amina primaria. De nuevo, dado la basicidad de las aminas y del amoníaco, en este caso ya es orgánica la amina, se va a formar un cloruro de dimetilamonio, ¿sí? Entonces, con exceso de metilamina, el nitrógeno ataca al carbono por el lado opuesto al grupo saliente. Forma el complejo activado, esta sería la etapa lenta, y vamos a pensar, este metilo, que es el que es atacado, tiene hibridación sp3. Acuérdense que la SN2 es por inversión de la configuración. Entonces, se va a pasar de una hibridación sp3 a una hibridación sp2, plana. Y perpendicular al plano están los enlaces parcialmente formados y parcialmente rotos. ¿Quién se va a enlazar? Este nitrógeno que va a atacar al carbono, que está indicado con la flecha curva, ¿sí? ¿Y quién se va a ir como grupo saliente? Toda esta parte acá, el nitrógeno con el metilo y el cloro. Entonces se va a formar una amina secundaria, porque este enlace se va a formar, y este enlace se va a romper, y se va a formar cloruro de metilamonio. Este es el mecanismo correcto, es decir, cloruro de metilo con la amina primaria me forma cloruro de dimetilamonio, y con exceso de la amina primaria se produce el ataque por el lado opuesto al grupo saliente, es un complejo activado, y me genera una amina secundaria, que es la dimetilamina. Puedo hacer lo mismo con una amina secundaria. Entonces, tomo un cloruro de metilo con una amina secundaria y me da cloruro de trimetilamonio. Y ese cloruro de trimetilamonio con exceso de la dimetilamina se produce la sustitución nucleofílica. Ataca el nitrógeno a este carbono. Este carbono tetraédrico se aplana, se forma el complejo activado, y a partir de ahí se une el nitrógeno con el carbono y me forma la trimetilamina, y se va a liberar el cloruro de dimetilamonio. Este es el mecanismo correcto, o sea, el cloruro de metilo lo hago reaccionar con amoníaco, con amina primaria o con amina secundaria, para dar amina primaria, amina secundaria, amina terciaria. Y es un SN2 porque no está impedido este carbono, aunque a medida que yo voy agregando la amina secundaria le va a costar más reaccionar que la amina primaria y que el amoníaco. ¿Por qué? Porque es más voluminosa, el nitrógeno tiene cadenas carbonadas al lado y eso dificulta el ataque. Esto está en autogestión. ¿Por qué les digo eso? Porque acá, este es el mecanismo con el amoníaco, que es exactamente igual a lo que recién estuvimos viendo. Pero si nos vamos a la próxima hoja, acá les dice, cloruro de metilo con la amina primaria, me forma esto, ¿verdad? Me forma cloruro de dimetilamonio. Y acá es otro tipo de reacción donde no se ve el complejo activado, pero forman esto con la amina y después le agregan exceso de amoníaco. El amoníaco, como captura clorhídrico, saca clorhídrico de acá y me forma la amina, la dimetilamina. Acá están mezclando la amina con el amoníaco. En el de recién solamente usábamos amina, ¿sí? Como reactivo. No quiere decir que no sea válido, pero puede traer confusión. Entonces, podemos obtener esto con el amoníaco, que el amoníaco cumple la función de
sustraer clorhídrico, esto sería en varias etapas. Sustrae clorhídrico y me queda la dimetilamina. Acá también está planteado para la dimetilamina. Entonces se forma el cloruro de trimetilamonio por la basicidad de la amina y con un exceso de amoníaco, el amoníaco sustrae clorhídrico para formar cloruro de amonio y me forma la trimetilamina. Bien, si yo les pregunto en un parcial la obtención de una amina y ustedes me plantean, por ejemplo, una amina secundaria, y ustedes me plantean esta reacción con cloruro de metilo y la amina, ¿no es cierto? Yo les considero igual bien si lo hacen a través del amoníaco, que no van a poner ningún intermediario, o si lo hacen igual que la reacción que está acá de la amina, ¿no? Acá, con amoníaco. ¿Sí? Bien. Pero tienen que saber que este es el estado de transición, ¿no? Que acá no se muestra. En realidad acá no habría ningún mecanismo, porque esto es una reacción ácido-base, como forma por la basicidad de la amina, y luego también una reacción ácido-base porque el amoníaco sustrae clorhídrico, por llamar. No hay un estado de transición. Si les digo que tienen que hacer la etapa lenta, lo tienen que hacer como lo que les subí al aula virtual que recién lo vimos. Entonces, puedo usar nitrógeno como nucleófilo de las aminas y obtener aminas primarias, secundarias y terciarias. También puedo, en este caso, con un halogenuro de alquilo, usar una amina terciaria. Acá no existe ningún tipo de mecanismo de reacción porque cuando reaccionan, por la basicidad del nitrógeno de la amina, se forma esto, que es un cloruro de tetrametilamonio. Y esto es estable y es una sal cuaternaria de amonio, que por lo general son sólidas. Estas sales cuaternarias de amonio tienen un uso importante como detergente. Es decir, esto no es un detergente, porque el detergente o la base del detergente, yo estoy hablando lo que realmente limpia, tiene que tener dos partes. Una parte iónica, que me permita la solubilidad en el agua, y otra parte, una parte polar, digamos, y otra parte no polar, que me permita la solubilidad en la grasa, porque la grasa no se solubiliza en agua. Entonces el detergente actuaría como un puente que despega la grasa de un recipiente para arrastrarla y disolverla en agua. Entonces, estas sales cuaternarias de amonio, cuando la cadena carbonada tiene más de 14, 15, puede ser 16, en este caso son 18 átomos de carbono, me sirve como un detergente catiónico. Solo así. ¿Por qué? Esta parte donde tenemos los iones es la parte polar y sería la parte hidrofílica, que es la soluble en agua. Y esta parte, que es la parte no polar, se solubiliza por fuerzas de Van der Waals, dipolo inducido, dipolo inducido. Y esta parte es la hidrófoba, que es la parte que disuelve la grasa, la parte netamente orgánica. Entonces, con esta parte, por fuerzas de Van der Waals, atraigo la grasa y con esta parte, por puente hidrógeno, elimino la grasa en el agua. Esto se llama cloruro de trimetil, acá tengo metil, cloruro de trimetil, octadecil amonio. ¿Por qué octadecil? Porque son 16, 17 y 18 átomos de carbono. Esas son las sales de amonio cuaternario. Bueno. Disculpe. ¿Ese compuesto en sí sería un detergente catiónico? Sí, señora, detergente catiónico. Perfecto, que vos lo obtenés al reaccionar un halogenuro de alquilo con una amina terciaria. ¿Sí?
Ahora, este detergente es la base. Todo lo demás que ustedes ven, que el detergente tiene ricolor o que tiene mucha espuma, todo eso son aditivos que no hacen a que el detergente, porque uno cree que porque tiene más espuma limpia más. No, o sea, eso es más comercial, el color, el olor, la espuma, es todo más para traer a la venta, ¿no? Pero acá la base del detergente, estos no son los más usados, la base del detergente es lo que limpia. Si el detergente no tiene eso, por más que tenga ricolor, no va a limpiar. Entonces, esta es lo que limpia realmente en un detergente. O sea, yo si lo uso puro a esto, sin olor, sin nada, limpia mejor que si le agrego todos los aditivos. Entonces, yo lo puedo obtener por una reacción, es una sustitución, ¿sí? Porque fíjense que aunque el cloro, lo que pasa es que se llama sustitución intramolecular, porque el cloro queda dentro, las intermoleculares, el cloro se elimina fuera de la molécula de producto. ¿Me explico? Acá es intramolecular porque el cloro queda como forma parte de la sal de amonio cuaternaria. Pero ven que se sustituye, porque este carbono está unido a un cloro, y ahora el cloro no aparece unido a ningún carbono. El que se unió a los 4 carbonos es el nitrógeno. El cloro tiene una fuerza de atracción con el nitrógeno por iones, pero no enlace covalente. Entonces, hay una sustitución. Y si ustedes me dicen qué mecanismo, bueno, en este caso es un mecanismo SN2, o sea, puede atacar por el lado opuesto, pero el mismo complejo ya es la sal. ¿Me explico? O sea, si yo ataco acá, va saliendo, va entrando, o sea, pueden hacer el complejo activado, que entra el nitrógeno y sale el cloro, pero inmediatamente ya colocan, va a quedar así, ¿no es cierto? Una vez que se forme este enlace y se rompe, el cloro queda formando parte del producto. Por eso es una sustitución intramolecular que se llama. Bien, entonces teníamos oxígeno como nucleófilo, azufre como nucleófilo, nitrógeno como nucleófilo en el nitrito de sodio y en el amoníaco y en las aminas, y vamos a ver basicidad de aminas. Tengo que poner nombre porque si no me pierdo cuando tengo que subir acá. Acá. Vamos a ver un ejemplo que también después lo vamos a seguir trabajando. Yo les había nombrado estos reactivos de Grignard. Ahí tienen cloruro de metilo, me pierdo con el mouse, ahí, cloruro de metilo, más un reactivo de Grignard. Los reactivos de Grignard, yo se los nombré, que eran cuando el carbono estaba unido a un metal. Puede ser, por ejemplo, metilo litio, metilo sodio o metilo con magnesio, pero cuando tengo el magnesio tengo que tener un halógeno. Se llama cloruro de metil magnesio. Estos son reactivos de Grignard. Forman parte de los compuestos organometálicos. Un metilo sodio es organometálico, no tiene este nombre. Los reactivos de Grignard son con magnesio. Este es el único el heteroátomo, los metales, donde el carbono le puede sacar electrones, porque acuérdense que cualquier otro heteroátomo dentro de los compuestos orgánicos le sacan siempre electrones al carbono. Este no. Entonces son generadores de carbaniones. Ahí yo tengo una densidad de carga negativa en el carbono, debido a la electropositividad del magnesio. Entonces hay un efecto inductivo, porque tengo un enlace covalente con un alto carácter iónico, carbono-magnesio, y genera una densidad de carga negativa en el carbono. Entonces ahí el carbono puede actuar como nucleófilo, y si actúa como nucleófilo, ataca a este carbono por el lado opuesto al grupo saliente. Entonces, este carbono, que es sp3, pasa a un sp2 plano, y perpendicular al plano se encuentra el metilo, que es el carbanión,
que se va, acá está el magnesio y el cloro chiquitito, ¿no? Porque yo puse todos estos tres. Metilo, magnesio y cloro, que sería el nucleófilo. Entra todo, va formándose y se va rompiendo con el cloro. Y la profesora se olvidó de poner el signo desigual acá. Ajá, mira yo. Bueno, el símbolo de complejo activado. Cuando este enlace se forma y este enlace se rompe, se va a formar metano. Se va a formar metano más cloruro de magnesio. O sea, que hay otra forma de obtener metano. Y esto lo vimos porque cuando habíamos hablado de alcanos, en la unidad 2 de propiedades, algo dice de cómo lo podemos obtener un alcano, ¿no? Con un halogenuro de alquilo. Y acá tenemos un carbono como nucleófilo, un ejemplo de carbono como nucleófilo. Profe, le aviso por las dudas, ahí apareció el cartelito de los 10 minutos. Sí, ya sé, esta reunión es muy... Sí, es molesto el cartelito ese. Y también cuando tengo gente que se me va, porque quería bloquear, pero no voy a bloquear nada, porque a veces ingresan más tarde, me aparece un cartelito muy molesto acá, que no logro sacarlo de encima. Si alguien sabe cómo lo puedo sacar de encima, ¿no lo ven el cartelito rojo cuando aparece? Bien. Sí, se lo ve, nosotros lo vemos el cartelito ese. ¿Lo ven el rojo? Sí, pero ni idea de cómo se saca. No, es que no hay forma, lo he intentado sacar de cualquier forma y entendido la aplicación de este detergente catiónico. Bien, entonces, los saludo porque se corta, no hay otra reunión. Lo que vamos a hacer ahora, les voy a presentar, y si no seguimos el martes, les presento que no solamente existen los derivados halogenados, los halogenuros de alquilo, como estos, ¿no? Estos son los halogenuros de alquilo. Este halogenuro metilo, teníamos halogenuro primario, un halogenuro secundario, que lo estuvimos trabajando ahora en SN1, SN2. Pero también tenemos halogenuros de vinilo, estos, ¿no? Que son estos. Cuando el cloro está unido, cuando el halógeno, yo acá tengo ejemplo el halógeno, pero puede ser bromo, yodo, peryodo. Entonces, cuando el cloro está unido a un carbono con doble enlace, o sea, con hibridación sp2. Después tenemos los halogenuros de alilo. Fíjense el ejemplo, cloruro de alilo. Cuando el cloro o el halógeno está unido a un carbono sp3, pero que inmediatamente ese carbono sp3 está unido a un carbono sp2. Después tenemos los halogenuros de bencilo, que son estos, cuando el cloro está unido a un sp3 y enseguida a un aromático, el AR, como si fuera el benceno. Y los halogenuros o haluros de arilo, cuando el cloro está unido directamente al benceno, que es el clorobenceno. Entonces, vamos a ver estos diferentes halogenuros, cómo se comportan frente a la SN1 y SN2. ¿Qué aprendimos de los halogenuros de alquilo? Que los primarios y los metilos dan SN2, mientras que los secundarios, los terciarios y los primarios con ramificación en beta dan SN1. Eso lo estuvimos viendo. Vamos ahora a los halogenuros de vinilo, que es este. Cuando el cloro está unido a un carbono sp2. Si yo quiero ver si da SN2, tengo que imaginarme un nucleófilo, como el oxidrilo, que ataca por el lado opuesto al grupo saliente. ¿Pero qué se encuentra ese oxidrilo? Se encuentra con impedimento estéreo, porque yo como tengo un doble enlace, tengo orbitales P perpendiculares que forman por encima y por debajo ese orbital molecular pi y me impiden el ataque por el lado opuesto al grupo saliente del oxidrilo. Por lo tanto, debido al doble enlace, estos cloruros de vinilo no dan SN2. Si tengo que pensar en una SN1, tengo que pensar en el mecanismo de una SN1,
que hay una ruptura heterolítica debido a la diferencia de electronegatividad carbono-cloro y se formaría un carbocatión acá. O sea, ahí se formaría un carbocatión. Este carbocatión, imaginen que si el carbono sp3 forma un carbocatión que es sp2, o sea que cambia la configuración, acá este carbono es sp2, va a formar un carbocatión sp, y lo tengo el carbocatión, a ver si todavía me permite, en basicidad de aminas. Este sería, en el vinilo, el carbocatión que formaría, ¿no es cierto? Porque si se rompe el enlace, teníamos recién, acuérdense que, tengo que poner de nuevo, en el cloruro de vinilo, acá está el doble enlace, ¿no? Y el cloro estaba unido al carbono que tenía doble enlace. Si yo lo elimino al cloro, este carbono me forma sp, una hibridación sp. Entonces tengo sp2 con este carbono para formar con orbitales paralelos y perpendicular a 180 grados, porque esta parte es de 180 grados, esta parte es plana, y perpendicular también a estos dos orbitales tengo el orbital vacío. Este orbital sp tiene mucha carácter S, mucho carácter S, o mucha electronegatividad, como decimos, 50% de carácter S, como para soportar una carga positiva. Por eso es que estos cloruros de vinilo no dan SN1 tampoco. ¿Se entiende lo que dije? Es decir, si yo me posiciono acá, no puede atacar por el lado opuesto al grupo saliente por el doble enlace, por lo tanto no dan SN2, y tampoco darían SN1 porque el carbocatión que se formaría estaría en un orbital híbrido sp que no lo soportaría, porque es muy electronegativo o tiene mucho carácter S como para soportar la carga positiva. La carga positiva lo soportan los sp2, que tienen menos carácter S que los sp. Por lo tanto, estos halogenuros de vinilo no dan sustitución ni SN1 ni SN2. Dan reacciones de adición al doble enlace, pero yo no puedo sustituir este cloro de este grupo. Este cloro está unido a un sp2, no es lo mismo que un cloro en un halogenuro de alquilo que está unido en un sp3, no es lo mismo. El enlace es más fácil de romper, porque el sp3 tiene los electrones más lejos del núcleo. Entonces yo puedo romperlo más fácil el enlace. Y en el caso de un cloruro terciario, puedo obtener un carbocatión terciario en sp2. Estos dan adición. En cambio está unido a un sp2 y no puedo sacarlo. Los cloruros de vinilo, los halogenuros de vinilo, no dan ni SN2 ni SN1. Dan adición al doble enlace y esa reacción la vamos a ver en la unidad 6. Veamos ahora cuánto faltará. El cloruro de alilo. ¿Sí? Queda 1 minuto y medio, profe. Bueno, entonces lo saludo. Bueno, dejamos acá, esta reunión es terrible. Dejamos acá y nos vemos el martes. Feliz finde y continuamos con esto. Cualquier pregunta me la dejan en el foro, ¿sí? O si no, bueno.